Bendiciones, queridos alumnos. Estamos una vez más en la Escuela de Formación de Servidores Padre Benigno Juanes. Aquí su profesor Edgar Fernández en la materia Los Evangelios. Dimos la introducción, luego hablamos del origen, naturaleza y fuente de los Evangelios. Y el día de hoy vamos a tratar otro tercer tema que introduje en la clase anterior, lo que es el problema sinóptico. Como ustedes saben, y les comenté en la clase pasada, hablamos que hay 4 evangelios, de los cuales hay 3 que se parecen mucho, tienen un parecido entre ellos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios se les llama evangelios sinópticos. Vienen de una palabra en griego que significa conjunto, que significa que si se ve a un golpe de vista los 3, se parecen. Si se leen en sinopsis en conjunto, se parecen los 3, a diferencia del Evangelio de San Juan, que es totalmente distinto a ellos. Entonces, en base a esta sinopsis de estos 3 evangelios, después de la época racionalista dentro de la iglesia, una época en la cual se empezó a poner en duda todas las verdades de fe y hasta los mismos evangelios, empezó el tema de la crítica textual, que era una manera de, por querer profundizar más en la Biblia, se criticaba todo lo que hasta ese momento se tenía en base. Nosotros normalmente los católicos tenemos la tradición y por la tradición pues nos dejamos guiar. Es decir, los santos padres, todo lo que estaban desde el principio, lo que ellos tenían como bueno y válido y verdadero, pues así ha llegado hasta nosotros. Entonces los protestantes, sobre todo de Alemania, pues ellos comenzaron una dura crítica a los evangelios, a la Sagrada Escritura en general, pero sobre todo a los evangelios, cuestionando quizás su valor histórico, los fundamentos del mismo, y eso hizo que todo lo que eran los grandes estudiosos en Sagrada Escritura pues pusieran manos a la obra por intentar salir a flote ante tantas cuestiones que presentaban. Todos querían que fuera explicado milimétricamente, etcétera. Y entre estas cuestiones pues estaba el tema sinóptico, y ellos, por buscar una explicación al hecho de que los 3 se parecieran tanto, porque no quiero decir con esto que la crítica textual sea mala, no es bueno, nos ayuda a profundizar más en el texto bíblico y a buscar la raíz, la fuente de ese texto, cómo se formó ese texto, a qué llega hasta nosotros, o sea, qué proceso pasó para llegar hasta nosotros. Eso es importante saberlo, porque la Biblia no fue un ángel que vino desde el cielo y la entregó, ni vino en un meteorito. Cayó un meteorito y ahí estaba la Biblia, se abrió el meteorito y estaba la Biblia. No, la Biblia es un libro que tiene muchos años de composición, siglos de composición, hasta que llegó a su estado actual, y pasó por muchas manos que escribieron. Algunos escribieron ellos mismos, otros fueron otros que escribieron por ellos, etcétera. Pero en todo ello, siempre, como la iglesia enseña, está puesto lo que Dios quería, el Espíritu Santo quería que fuese puesto por escrito. Eso es lo importante, que es el tema de la inspiración. El tema de la inspiración, que es muy importante. Entonces, al encontrarse con este problema entre comillas, para los grandes escrituristas, el tema era cómo es posible que los 3 se parezcan y a la vez tengan sus diferencias. Entonces aquí comienza lo que es el tema sinóptico, buscando qué hay de común en ello y qué de particular. Y entonces la teoría que ellos ejercen es decir que hay una fuente común para los 3 y que luego ellos agregan más. O sea, hay una fuente
oral de los discursos de Jesús, etcétera. Y hay otra fuente más, que es la que se llama fuente Q. Fue un alemán el que puso, el primero que da esta teoría, esta hipótesis, y viene de Quelle, que significa fuente también en alemán. Y de aquí comienza el tema de la fuente Q, la famosa fuente Q, que todo el que haya estudiado un poco de Sagrada Escritura la conoce, o aquel que en su Biblia, cuando lo haya empezado a leer y lea la introducción a los evangelios, verá que normalmente algunos libros de algunas Biblias suelen poner ese tema al inicio de la fuente Q. Era como una manera de poder explicar el hecho del parecido. Significaría entonces que hay una fuente común para los tres, que sería la fuente Q, y luego cada uno de ellos agrega de su propia cosecha, o sea, de su propia vivencia, de lo que escuchó, de lo que pudo recolectar, como San Lucas recolectó pues palabras de la Virgen María, hechos que solamente ella podía conocer, y por eso relata una infancia de Jesús, y así Mateo, en fin, todo eso tendría que ver con la explicación de la fuente Q. Por tanto, la Sagrada Escritura es fascinante, pero no está exento de grandes dificultades por esto. Dificultades para los estudiosos, porque la gente normal, o sea, no se pone a fijarse tanto en quién fue que lo escribió, cómo fue que se escribió, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las etapas, ¿no? La gente normal entiende que eso es palabra de Dios y punto, y se acabó. Ahí está la palabra de Dios que me habla, y me narra la vida de Jesús a través de tres autores, Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo. Así de sencillo. Muchos estudiosos, como decíamos, no tan solamente los protestantes, también muchos católicos, por esta gran ola, también entraron en este proceso sobre la cuestión sinóptica, buscando dar respuesta a que era una realidad, es una realidad. Hay mucho parecido entre los tres y habría que buscar una hipótesis. Es normal que sean hipótesis, como le explicaba en la clase anterior. Nosotros, cuando se hace teología o se estudia, o en filosofía, se suele dividir las cosas para poderla entender mejor. Hay cosas que están unidas, pero uno las divide racionalmente, no en la realidad. Uno utiliza la mente para dividirla, porque en la realidad están unidas. Y estudiándola por separado, uno puede profundizar más en eso. Entonces, por eso el texto se estudia desde muchos contextos distintos, separadamente. Por eso se puede estudiar desde el campo fenomenológico, desde el campo filológico, desde el campo literario, desde el campo literal, desde el campo espiritual, y así sucesivamente. Se estudia de distinta manera, desde la historicidad. De tantas maneras se puede estudiar el texto, y al hacerlo de una manera así, pues uno puede llegar a una mayor comprensión y a una profundidad aún mayor del que uno podría hacer simplemente con leer el texto. Quedan muchas preguntas abiertas, y se podría responder muy bien si hubiese alguien que hubiera puesto por escrito el proceso que llevó los evangelios a su conformación actual. Pero no hay un testigo que fuera diciendo, bueno, ahora se escribió, primero vino un día, se sentó Mateo y dijo, déjame empezar a escribir, pásame las cartas que haya, pásame a la gente que
que oralmente conoce la historia de primera mano y empezaba a redactar, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? No hay nadie que explique ese proceso. Entonces lo que hace los grandes estudiosos es que dan una teoría de cómo habrá sido esa composición del Evangelio. Porque será muy fácil imaginarse que simplemente Mateo se sentó y comenzó a redactar todo de un tirón, como que él tuviera todo fresco en su memoria y tal. Ahora bien, la gente también a veces tiene una idea, yo digo que es romántica, de pensar que era Dios dictándole palabra por palabra. No es así, en ninguna parte del Evangelio es así. Acuérdense que era una tradición semita, donde ellos, la tradición era oral, ellos comunicaban las cosas que habían pasado de manera oral y le iban transmitiendo de generación en generación. Entonces algunas se pusieron por escritas, otras por esa transmisión oral, que luego en su momento pues pasó por escrito, eso que ya todo el mundo conocía, porque era su tradición de generación en generación. Igual aquí no era simplemente que estaba como quizá alguno se lo imagina, o sea, está el Espíritu Santo ahí soplándole y diciéndole a Mateo, escribe Mateo ahora lo siguiente, punto, y coma, y entonces el Señor dijo punto y coma. No, o sea, no, son gentes normales que narran lo que han visto y oído, eso que ellos vieron y escucharon, vieron al Verbo de Dios hecho hombre, y eso que ellos vieron, que palparon, eso ellos comenzaron a ponerlo por escrito. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que ellos pusieron por escrito era lo que Dios quería que se pusiera por escrito. Dios a ellos les llamó, les motivó para que pusieran por escrito eso y no otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso todo lo que está ahí es inspirado por Dios. Él motivó al agiógrafo a que pusiera eso por escrito, que no fuera otra cosa que lo que él quisiera. Por tanto, es palabra de Dios por eso. Es Dios que quiere que se escriba eso. Para dar un ejemplo del porqué de esta cuestión sinóptica, podemos ver que tanto Mateo como Lucas traen las bienaventuranzas, pero Mateo lo habla dentro de un contexto de un sermón en la montaña, mientras que Lucas habla del sermón en un llano. Entonces sabemos que no es lo mismo un llano que una montaña, ¿de acuerdo? Por eso lo que te comentaba anteriormente de que ellos ponían por escrito y por tradición, porque si van a haber incongruencias, pero cosas mínimas, que tampoco es la gran cosa el que haya sido una montaña o haya sido un llano, pero ahí es lo más genial, es que son más las coincidencias que las disidencias, de las cosas que no parecen iguales, son muchísimas más. Igual también con el tema del Padre Nuestro, cuando dice danos el pan nuestro de cada día, y en otro pone danos el pan supersustancial. Detalles. También normalmente donde más vemos es en Mateo y Lucas, porque ellos son más extensos que Marcos, porque agregan más cosas que Marcos no está. Marcos es más resumido, por eso les explicaba que solían los críticos primero decir que Mateo y Lucas cogieron el original de Marcos, que fue el primero que escribió, y ellos a eso, y más la fuente Q, y más sus cosas, lo que ellos tenían, pues forman su evangelio. Eso es una manera de explicar, es una hipótesis. Toman Marcos, toman la fuente Q, y luego toman de lo que ellos mismos han recolectado o han sabido o vieron de primera mano. Esa sería la explicación de la conformación de cada uno de los evangelios, pero no todos comparten esta hipótesis dentro de los grandes estudiosos, porque al fin y al cabo es una hipótesis nada más. Es una hipótesis porque realmente no existe un libro que se llama Fuente Q.
O sea, nadie lo ha visto, nadie lo ha mencionado. Nadie ha mencionado el libro que se llama Fuente Q o como se llame, ese libro concreto del cual tomaron ellos, 3. No se conoce, nadie habla de ello. Por ejemplo, hay una mención que hace Papías en algún momento, pero no se puede decir que él se esté refiriendo exactamente a eso. Y luego también está el tema de que por tradición sabemos que Mateo fue el primero en escribir. Entonces normalmente es bueno creer a este tipo de fuentes de la tradición porque ellos son los que están más cerca del hecho acontecido. Al estar más cerca de la escritura, son los que más pueden dar testimonio de eso que los demás. O sea, nosotros ya estamos muy lejos de ese momento en el que se escribió. Ellos estaban más cerca. Los padres apostólicos, los santos padres estaban más cerca a esa época que nosotros, al día de hoy. Y ellos, hay muchos datos que hablan de que Mateo fue el primero y que escribió la primera versión, la escribió en arameo. Y luego pasó a traducirse a el griego. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos de tradición, o sea, no hay un manuscrito de la fuente en aramea. Ahora sí hay de griega, fuente griega. Hay innumerables papiros de cada uno de ellos, de San Juan, de San Marcos, donde se encuentran eso. Eso, como les decía en la clase pasada, es una de las cosas más impresionantes. Hay muchos libros de historia, muchos libros antiguos que no tienen nada de original, no tienen una copia del original cuando se escribió. Han sido copias de copias de copias de copias, y no hay fuentes antiguas de eso, a diferencia de los evangelios, que sí tienen copias antiguas, papiros muy antiguos, muy cerca, al menos hasta trozos donde se encuentran pedazos, de manera que de un principio se había escrito lo que tenemos nosotros por los evangelios. Otra cuestión también con el tema de la fuente Q es que aparte de que intenta hacer una solución, uno no se puede reducir a ella. Hay que estar abierto a otro tipo de explicación sobre cómo se conformaron los evangelios. También no puede ser una única explicación. Como es una hipótesis, uno no puede construir toda una teoría en base a una hipótesis. Eso a veces causó muchos errores hasta dentro del campo filosófico. Mucha gente empezó a construir por encima de Descartes. Y Descartes desconocía mucha filosofía clásica, como al gran San Aristóteles. Perdón, lo canonicé como Aristóteles, que influyó mucho debido a que Santo Tomás lo cristianizó, esa filosofía aristotélica. Y él, al desconocer eso y toda esa filosofía cristiana que se fue elaborando, sana filosofía cristiana, él la desconocía y él construyó en base a otro. Entonces, cuando tú construyes en base de una base así, si te quito esa base, todo se desmorona. Entonces, por eso es importante no construir en base a hipótesis. También hay otra teoría de que el tema de quién escribió primero, como comentaba, Mateo fuera el primero, y quién primero de Marcos o Lucas. Normalmente la tradición dice que fue Marcos y luego Lucas. En síntesis, la fuente Q, aunque es de alta solidez, no es la absoluta respuesta al tema del problema sinóptico, y aunque han escrito montones de libros sobre eso, hay muchos libros y grandes libros sobre eso,
Lo importante aquí ante todo es saber que eso es palabra de Dios, que ha sido inspirado por Él y que no es tanto importante el conocimiento por sí mismo, sino la obediencia a la fe, la que tenemos gracias a la iglesia. La iglesia es la columna y baluarte de la fe. Las Sagradas Escrituras se fraguaron dentro de la iglesia, y la iglesia con su autoridad es que pone el sello y dice esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, o sea, con la autoridad que ella recibe de Cristo. Entonces, por eso a veces me encuentro muy irónico e ilógico a veces cuando un hermano protestante quiere discutir a veces sobre las Sagradas Escrituras o sobre algún tema de la iglesia en general. Yo antes que nada siempre parto de ahí. Yo parto y le pregunto, eso que tú tienes por palabra de Dios, esa Biblia, ¿quién es el que le da el fundamento para tú entender que eso es palabra de Dios y no otra cosa? ¿Quién pone su autoridad para decirte? Y dirán, bueno, Dios mismo. No, porque tú lo dices. O sea, para que me entiendan el contexto, yo pudiera agarrar el libro del Quijote de la Mancha y decirte, esto es palabra de Dios, porque Dios lo dice. No, tiene que haber alguien con autoridad visible aquí, con una autoridad venida de Dios, claro está, que tenga esa potestad de poderte decir, mira, esto que tú encuentras aquí es palabra de Dios, esto y no otra cosa. Por eso la iglesia rechazó un montón de libros que habían en esa época y dijo, esto es lo que ustedes pueden tener por palabra de Dios, y de ahí es que sale el canon de las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que tener esa obediencia de la fe, de que la iglesia como columna y fundamento de la verdad, pues nos ha protegido la palabra de Dios para que llegue hasta nuestros días. Yo creo que hablé también de eso en la introducción. Entonces, hermanos míos, la palabra de Dios, los evangelios, donde nos hablan de nuestro Salvador, nuestro Señor, lo que Él hizo, lo que Él dijo, por amor a ti, por amor a mí. Continuaremos en la próxima semana siguiendo profundizando en los evangelios. Bendiciones.